comunicación de riesgo. Virus del ébola y Marburg. Es de la familia, como ustedes saben, Filoviridae, es un virus ARN negativo del género Marburg virus, una especie Marburg, que es la Marburg virus, la virus 1 y el virus 2, que es el RAM virus. Dentro del género de los ébola virus tenemos el Typhoid virus, que generalmente uno dice TAF-B, el Reston virus, el Sudan virus, el ébola virus, que es el que nosotros vamos a trabajar, el Bunguyu virus, y dentro del género de los cuevavirus, que realmente este todavía está ahorita con bastante investigación, que es el género del Joviu virus. Bueno, esta es una epizootia, y como una epizootia tenemos una enfermedad en animales. ¿Cuándo y cuáles son los datos que sustentan lo que estoy diciendo? En África, desde 1994, se registraron brotes por el ébola virus y el Staph forest virus en chimpancés y gorilas. En Filipinas, el Red forest virus causó grandes brotes en monos de cría y se detectó en monos importados en Estados Unidos en 1989. Ya para el periodo 1990, 1996 y en 1992 en monos importados a Italia desde Filipinas. Es decir, lo importante de esta diapositiva es fijar la atención de cómo, y en la otra diapositiva lo vamos a explicar un poquito más, se produce un brote de virus del ébola. Ya desde el 2008, el virus RES4 virus se detectó durante varios brotes de enfermedad fatal en cerdos en Filipinas y en la República Popular de China. Estos datos son importantes que nosotros los manejemos para la siguiente diapositiva. ¿Cómo se inicia un brote de ébola? En la cadena epidemiológica tenemos los reservorios, que como ustedes ya bien conocen, en esta parte el virus se mantiene en los murciélagos, que son los murciélagos frugíferos, y el virus, y lo diseminan ellos durante las migraciones. O sea, este es el reservorio primario del virus. Pero ¿cómo ha venido evolucionando? Dentro de la epizootia, que son la epizootia en primate, nosotros ahí se produce con dos vías, el contacto directo y el contacto indirecto. Cuando esto es, en esta parte, en epizootia en animales, que afecta a los primates y a los monos y también a los antílopes ecuatoriales. Y en la infección humana primaria, en este caso, que es cuando hay el contacto físico o directo o indirecto con los animales en la selva muertos, es decir, cuando hay manipulación de eso. Y la transmisión secundaria, que es la que actualmente estamos viendo, cuando hay el contacto físico directo o indirecto con los fluidos corporales de personas infectadas, que es sangre, saliva, vómito, orina, heces y semen. Entonces, en los lugares conocidos donde se ha producido la transmisión, el hospital, el personal sanitario y otros pacientes, inyecciones seguras, y las comunidades, las familias, los amigos, los contactos con los enfermos a través de prácticas funerarias. Es decir, esto es el elemento clave de cómo se produce un brote de ébola rápidamente. En el diagnóstico de laboratorio, las enfermedades que deben de ser descartadas: malaria, fiebre tifoidea, shigellosis, cólera, leptospirosis, que es una enfermedad endémica en nuestro país y que es el primer pensamiento que uno debe tener, la peste, rickettsiosis, la fiebre recurrente, las meningitis, la hepatitis y otras fiebres hemorrágicas virales. Pero ustedes dirán, diagnóstico de laboratorio y cuáles son las pruebas diagnósticas. Sin embargo, ubico esto como una parte importante y clave. La historia clínica del paciente es esencial. El área de exposición con brote en curso, es decir, es un área donde ya hay transmisión activa, es un área donde hay potencial de transmisión, o sea, de dónde viene el paciente, y o el contacto con los casos confirmados. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Pues el ELISA, la prueba de inmunoabsorción enzimática, las pruebas de detección de antígenos, la reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa, que es el PCR,
la microscopía electrónica y el aislamiento del virus mediante cultivo celular. ¿Cómo y cuándo debemos interpretar que debemos hacer realmente el screening con estos marcadores detectables una vez que se inician los síntomas? La fiebre, como ustedes pueden ver, puede estar desde el primer día o el 0 día hasta más de 10 días. Pero la viremia que se produce desde el día 3, 10 puede durar hasta más de 21 días. Y aquí la IgM se comienza a elevar a partir del 4.º día y la IgG a partir del 10.º día. Incluso la IgG puede durar hasta 3 a 5 años. Sin embargo, todavía no hay evidencia sustentable de esto que estoy diciendo, de que realmente pueda durar tanto tiempo, pero es un elemento clave en los marcadores detectables cuando una vez estamos iniciando a detectar pacientes con esta patología. Y el PCR es importante aquí ver desde el día 3 hasta el día 10. Y la IgM, que es la que más prevalece, ¿no? Y la ELISA IgM a partir del día 10 hasta después de los 21 días, incluso pueden llegar la IgM hasta estar detectable a los 6 meses. Pero la IgG es la que mayor tiempo permanece esta reacción y que es donde nos permite a nosotros poder utilizar esto para nosotros identificar claramente ante qué estamos. El diagnóstico de laboratorio. La red de laboratorios de patógenos emergentes e infecciosos ha clasificado los laboratorios en toda la región, tanto de la región de las Américas como de la región de África y las otras regiones. Y nosotros, en la región de las Américas, los únicos 2 centros de colaboración de la OMS certificados por esta red de laboratorios de patógenos emergentes e infecciosos es el CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, y la Agencia de Salud Pública Internacional. Es decir, si nosotros estamos aquí en Nicaragua, pues nosotros nos debemos enviar las muestras, y voy a ampliar un poco más en la otra diapositiva cuáles son los canales y quién es el que tiene que hacerlo. Pero son a estos 2 centros. Esta enfermedad, los laboratorios son BCL4 y algunos con BCL3. Es decir, que tiene Nicaragua, su laboratorio, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, es clasificado BCL2. Prontamente vamos a pasar a ser BCL3, pero hasta el momento estamos como BCL2. Entonces, ningún país de la región ahorita está facultado, por decir así, para hacer el diagnóstico de ébola. Las muestras deben ser enviadas a estos 2 centros de referencia, el CDC y la Agencia de Salud Pública Internacional. Y el envío de muestras deben seguir las normas internacionales de procedimientos de envío para transporte de sustancias infecciosas categoría A. Como ustedes conocen, en el Ministerio de Salud hace envío de muestras mensuales para influenza, para control de calidad de dengue, para control de calidad de la mayor parte de las enfermedades sujetas a vigilancia de alerta y respuesta. Pero estas muestras son categoría B. En el caso de ébola, nos estamos en este escenario tan complejo iniciando a trabajar con transporte de sustancias de categoría A. Y esa tiene que tener el triple sistema de embalaje, que hay 2 categorías. Específicamente para ébola es el triple sistema de embalaje P620, y eso quien lo certifica es la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Y la IATA, en este caso Nicaragua, tiene 3 recursos que están ya certificados por la IATA, están en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, y ya justo con la primera declaratoria de alerta en el 6 de agosto, nosotros como OPS pudimos corroborar que hay 3 recursos que están certificados por la IATA, que tienen todos los equipos necesarios para la toma de muestras como para el embalaje de las muestras. Eso es algo que ustedes deben de conocerlo, de manejarlo, porque pues estamos en este sistema de atención a los pacientes y a la detección de enfermedades como esta. Eso es importante que ustedes lo fijen
y lo conozcan. Es decir, Nicaragua tiene ahorita personal certificado, sí lo tiene. Para el transporte de sustancias categoría A, igual la IATA certifica los servicios courier. En el caso de Nicaragua, también disponemos del servicio courier que está ya confirmado y que tiene una sola línea aérea, que es la ahorita autorizada en Nicaragua para hacer este servicio. De hecho, ante un eventual caso que se detectara por cualquiera de los puntos de entrada, porque no solamente son los aéreos, y voy a extenderme en esa parte, cualquier caso están los mecanismos establecidos. Es justo lo que decía al inicio de mi charla. ¿Cuál es el rol de OPS en este sentido? Ver, verificar, facilitar, desarrollar todas esas capacidades o por lo menos verificar que realmente se utilicen los canales establecidos y se envíen las muestras donde tienen que enviarse y que estén certificados por las agencias internacionales. Entonces aquí estamos en esa situación. La recolección de muestras. Realmente cuando se nos pidió dar la charla y por la audiencia que son ustedes, pensábamos qué temas dar y qué no dar, porque es muy grande el tema de ébola, pero consideramos que es importante que ustedes pudiesen revisar los especímenes preferidos, porque hay demasiada manipulación con la información actualmente en todas las redes de comunicación. Bueno, sangre total conservada con esta, hay la guía de la OMS, estas guías ya fueron facilitadas en la segunda semana del mes de septiembre. Esto es tan dinámico que semana a semana y cada tres veces a la semana están actualizándose, bajándose la nueva información y estas guías ya están en manos del personal de salud y específicamente lo de sangre total y el hisopado oral de pacientes fallecidos. El diagnóstico de laboratorio, el riesgo biológico es extremo. La prueba debe realizarse bajo condiciones de máxima contención biológica. Por eso, insisto, son laboratorios de alta seguridad, certificados por la red de laboratorios de agentes patógenos e infecciosos y que son BCL4. Y únicamente en las Américas es el CDC y la Agencia de Salud Pública Internacional de Canadá. Ahora, la actualización de la situación a nivel global. ¿Cómo es la historia de los brotes del virus del ébola? Desde 1976 hasta el 2013, 23 brotes. 2.000, pero para ese periodo, 2.388 casos, incluyendo 1.590 defunciones. Y si ustedes se van a la fecha actual, hasta el 26 de septiembre, es decir, los países han notificado 6.553, incluyendo 3.083 defunciones. Actualmente es el brote más grande registrado. Si tomamos en cuenta el periodo de estudio en relación al brote último, pues este brote es el más grande. El 26 de agosto del 2014, el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo notificó a la OMS un brote de virus del ébola en la provincia de Ecuador. A la fecha, este brote parece no estar relacionado con el que está en curso en África Occidental. ¿Qué les quiero decir con esto y por qué resalto esta parte? Porque, como explicaba en las diapositivas anteriores, en ese episodio hay mecanismos que todavía no están claros. Si no hubo en la investigación epidemiológica y no hay relación, pues estamos frente a esta enfermedad emergente, viral, que hay mecanismos de transmisión todavía no muy claros. Y aquí quisiera detenerme un poco, porque si estos tres, Sierra Leona, Liberia y Guinea, ¿dónde se da la mayor concentración de los casos? ¿Cómo se interpreta el tema de la frontera? Sierra Leona, Guinea. Guinea fue la que inició el brote en el año 2013. Es más dispersa su población y Sierra Leona y Liberia, vamos a ver en la diapositiva siguiente, es el que mayor porcentaje de casos va sosteniendo con una transmisión activa tan intensa en la última semana, en el periodo de registro del brote. Entonces, el tema de frontera es clave aquí. El tema de frontera, y por eso es que en el marco
de operaciones de Reglamento Sanitario Internacional, en el cual este país y todos los países lo han confirmado, se trabaja mucho el tema de las fronteras. Por supuesto que esto es en África Occidental, pero cuando uno hace relación a esa interconectividad tan grande que existe ahora, que una persona en 48 horas puede pasar de un continente a otro, pues este tema es clave. La mayor transmisión está dada en esta zona, es decir, es importante trabajar el tema de los puntos de entrada. Y nosotros aquí podemos apreciar, Guinea comenzó en diciembre, pero la diapositiva muestra la transmisión que ha tenido donde inició el brote. Y si ustedes ven, se mantiene, va a partir de junio del 2015, junio del 2008, junio 8 de este año, comienza Liberia. A pesar que Sierra Leona, que está aquí, pues comienza la transmisión casi simultáneamente con Liberia, ustedes pueden apreciar que la mayor porcentaje de casos, o sea, en esta dinámica de transmisión, Liberia realmente, y es la que constantemente pareciera que el brote avanza y no hay un control, pero aquí juegan un rol importante muchos factores. Con esto, la población en sí, es decir, las percepciones, los hábitos, las conductas, las creencias de la gente, el pánico que genera cuando la información no es clara o cuando es manipulada por los medios de comunicación o cuando nosotros mismos como agentes de salud no estamos claros. Entonces, la población, imagínense en África Occidental, en países tan pobres como este, y con mucha población intercultural ahí, diferente, etnias y todo, pues no ha sido, ha sido el factor más importante que ha permitido la diseminación de la enfermedad, con una inaccesibilidad a redes de servicio grave y con poca capacidad de los servicios de salud de dar respuesta a estas demandas. Entonces, el tema de la información en la comunidad es clave. Insisto en eso porque realmente muchas medidas cerrando fronteras, cuando vamos a abordarlo en el tema de puntos de entrada, no se tiene que cerrar aeropuertos, no se deben, dependiendo del estado de los países, en qué etapa de transmisión está, si cierro frontera y si cierro aeropuertos, pues cómo me va a llegar la ayuda o cómo voy a desarrollar otras capacidades. Y en esa parte las autoridades se han adelantado y entonces es que se puede ver que si estando tan cerca y que tenía una población más dispersa y un área geográfica más grande, ¿cómo es posible? Se mantiene. ¿Será que está controlando más? No es eso. Es todos los factores que determinan, todos los determinantes que tienen que ver con el nivel cultural, con la capacidad de resolución de los servicios, con la capacidad de vigilancia y alerta que pueden tener los países. Un país que lo detecta más tardíamente, pues lógicamente con la capacidad que tiene el virus y con la rápida diseminación, la transmisión del brote va a ser alta y el control del mismo se hace bastante complejo. Pero ¿cuáles son los elementos esenciales para el control de brote? No, ahorita, ya al inicio del brote, habían manuales grandes, todos en inglés, pero actualmente ya han sido traducidos en la versión en español y los ministerios de salud tienen toda esta información en español, no solamente en inglés. Aquí tiene que haber un liderazgo nacional y comunicación de riesgos, las medidas de control de brote, manejo clínico, control de infecciones, la investigación epidemiológica y las intervenciones sexuales y conductuales. Rápidamente, porque se me está acabando el tiempo, tenemos aquí que los 4 elementos fundamentales es la coordinación. Y si ustedes ven, a un lado están los medios y los aspectos éticos de los que hacía mención, que han dificultado el control de la enfermedad. Y las intervenciones conductuales, que son muy importantes y están muy ligadas al manejo de clase y al apoyo psicosocial, la logística, es decir, los países tienen para equipos de protección, están llevándose las guías de manejo de control de infecciones, tienen todos los elementos básicos para enfrentar a esto, la investigación epidemiológica y la vigilancia de laboratorio y el control de vectores y reservorios en la naturaleza. El escenario más probable para la introducción de ébola en la región es por medio de los viajes aéreos que ya mencionaba.
El objetivo de los actuales esfuerzos de salud pública y preparación es contener y prevenir el establecimiento de transmisión luego de la introducción en un país previamente libre de la enfermedad, que es el caso que ocupa a los países de la región, de la subregión. La determinación de una emergencia de salud pública fue realizada el 4 y 7 de agosto, es una emergencia de salud pública de importancia internacional. No deben prohibirse de forma generalizada del comercio ni los viajes internacionales. Los estados deberían estar preparados para detectar, investigar y atender estos casos, y los estados deberían de estar preparados para facilitar la evacuación y repatriación de sus ciudadanos que hayan estado expuestos al virus del ébola. El periodo de incubación va de 2 a 21 días, con un promedio de 8 a 10 días. En este periodo, y es importante en esta parte, no es contagioso. Y el periodo asintomático, aquí ubicamos más o menos a cómo se ha estado presentando en estos lugares el cuadro clínico, cómo se viene dando de acuerdo al periodo sintomático contagioso y cuándo se viene complicando, sabiendo que las tasas de letalidad andan entre el 50 y el 90%. La historia de exposición es importante, por ejemplo, ahorita en los puntos de entrada, toda persona procedente de esta zona se le da el seguimiento de 2 a 21 días, precisamente por el periodo de incubación. La evaluación clínica detallada, es decir, ante qué estamos, y las investigaciones de laboratorio. En el manejo clínico tenemos el manejo clínico, el cuidado de soporte, la farmacoterapia, y en esto el uso de terapia de sangre entera y sueros sanguíneos de convalescencia es un asunto de prioridad, sobre todo por el tema de que esto se ha convertido hasta en un mercado negro en los lugares donde se ha dado el caso, es decir, han comercializado el uso de sangre de hemoderivados y todo esto genera una crisis en el abordaje de esta enfermedad. Varias opciones nuevas de tratamiento, el CEMAC, el cóctel de 3 anticuerpos monoclonales que ustedes pudieron ver que fue el que más o menos logró restablecer al médico y a la voluntaria en Estados Unidos, pero que el plasma convaleciente, las globulinas hiperinmunes hechas en caballo o ganado, las nanopartículas pequeñas de lípidos con interferencia de ARN y el resto. Pero, para concluir, porque ya me está haciendo seña el doctor, los estudios de seguridad de las 2 vacunas más avanzadas iniciaron en Estados Unidos, África y Europa. Si comprobadas como segura, una vacuna podría estar disponible en noviembre del 2014, pero para uso prioritario de los trabajadores de la salud. Y el uso de nuevos fármacos terapéuticos, como los anticuerpos monoclonales, que son el suero SAP, realmente es lo que ha creado como que, bueno, pues ya tenemos la cura, ya estamos, pero eso todavía es una promesa y muy poco podría decirse que tiene una eficaz uso, pues. Actualmente ninguno de estos productos antes mencionados está registrado para uso en la enfermedad, lo que requiere un debate ético con la rapidez que se pueda poner a disposición. El control y prevención, evitar el contacto, el saludo con los humanos, con las manos, no se requiere el uso de equipos de protección personal si se aplican estas condiciones. Distancia más de 1 metro del entrevistado, entrevista a personas asintomáticas, ningún contacto con ambientes potencialmente contaminados y proporcionar soluciones desinfectantes con base a alcohol e instrucciones para el higiene de manos. Estas guías actualmente ya han sido proporcionadas a todos los países. Las precauciones esenciales son generalmente las que mencioné en la diapositiva anterior, pero que tienen que ver de acuerdo a los planes de control de infecciones en cada institución. Los equipos de protección. Todos los países ahora quieren rápidamente tener sus equipos de protección. Realmente este es un problema bastante complejo porque la producción pues es para la gran demanda que hay ahorita, tener así a distribución es complicado, pero básicamente la recomendación que se está dando es que por lo menos guantes, batas, o sea, todas las especificaciones que tienen que ser aquí, y los respiradores solo se necesitan para los procesos que generan aerosoles, que son muy pocos, porque esto también ha sido un tema de mucha manipulación y los países generalmente piden ya los equipos de protección que estén disponibles, que necesarios para esto.
Y en la investigación epidemiológica tenemos las definiciones de caso sospechoso, ¿verdad? Con inicio súbito de fiebre elevada, 3 de los siguientes síntomas, y con la sintomatología inespecífica, con hemorragia de origen desconocido o muerte súbita de origen desconocido. El caso probable, cualquier caso sospechoso con nexo epidemiológico, con un caso confirmado y evaluado por un médico. Y el caso confirmado por laboratorio, cualquier caso sospechoso probable con un resultado de laboratorio positivo. Caso negativo, cualquier caso sospechoso o probable con resultado de laboratorio negativo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues notificar al equipo de vigilancia, recolectar una muestra biológica después de obtener el consentimiento informado, completar el formulario de notificación de casos, crear una lista de contacto de casos sospechosos y el resto de medidas que tienen que ver con el orden de la epidemiología a nivel hospitalario o a nivel de los establecimientos de atención de salud. Y la última, que es la detección de estos casos. Como el periodo de incubación es de 2 a 21 días y el seguimiento de estos pacientes, la detección puede ser de donde se origina el paciente, durante el embarque al abordar, durante el vuelo, o sea, todos esos puntos son los que uno estudia cuando un paciente tiene un nexo epidemiológico, en tránsito, durante o conexiones de vuelo o en otro medio de transporte y en el lugar de destino. Con esta uno traza cuál es la ruta de riesgo de este paciente y en base a eso hace el seguimiento al mismo. Es así que actualmente, en el caso de Nicaragua, ya ha sido evaluado, además que el aeropuerto internacional nuestro está clasificado como uno de los mejores del mundo y por lo tanto, tanto la IATA como los otros organismos o agencias internacionales que tienen que ver con la evaluación de aeropuertos, pues estamos con la seguridad y en la próxima semana se evaluará nuevamente el plan de contingencia que tiene el Aeropuerto Internacional de Nicaragua. Y la última, que es la estrategia de comunicación de riesgo, preparación, en esa etapa estamos en una etapa de preparación, tratando de que toda la comunidad médica, el sector salud, pueda tener la información de qué es, cómo se transmite, cuál es el periodo de incubación, quién puede ser el diagnóstico, cómo se tienen que enviar las muestras, qué selección de personal tiene que hacerse, dónde se va a habilitar un lugar para la atención y cuidado de los pacientes y hacer mucha énfasis, hincapié en el control de infecciones en los hospitales y en las unidades de atención. Y esos son los sitios web donde ustedes pueden bajar toda la información disponible. Muchas gracias.